Y ahora en De Latinos vamos a hablar de inmigración y mucha atención porque vamos a tocar varios temas de interés y para ello le vamos a dar la bienvenida de inmediato a la abogada Iliana Arias Tobar. Bienvenida, doctora. Saludos amigos, encantada de estar con ustedes hoy. Y queríamos preguntarle varias cosas y vamos a comenzar con una medida que fue anunciada el día martes por Carlos Vecchio, quien es el embajador asignado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien anunció que los pasaportes de venezolanos vencidos tendrían vigencia a partir de la fecha de vencimiento por 5 años más. ¿Cómo leemos esta medida? Bueno, la acogemos con muchísima alegría porque realmente había sido un caos significativo para el venezolano poder tramitar visas, estampar residencias y de alguna otra forma movilizarse sin poder renovar un pasaporte o obtener una estampilla para poder usarlo de manera válida. Así que acogemos esta medida con muchísima alegría, sin embargo, sabemos que no va a resolver todos los problemas porque siguen muchas inquietudes en cuanto al tema de salir y entrar del territorio de la República de Venezuela, visto que no sabemos si aún con esta medida que está acogida y aprobada también en los Estados Unidos y posiblemente va a ser acogida por otros países, entre ellos próximamente Colombia, un venezolano pueda salir del país y entrar a su país con un pasaporte vencido. El hecho de que esta medida haya sido aprobada y acogida y corroborada por los Estados Unidos no quiere decir que tenga validez dentro del territorio venezolano. Sí, esa era una de mis preguntas, gracias por responderla también por adelantado, pero en todo caso juguemos con ejemplos, doctora. Está un venezolano con el pasaporte vencido en los Estados Unidos y desea ir a otro país, entonces dependerá de que ese país acoja la medida para poder entrar y salir. Bueno, mi recomendación es que pueda imprimir el texto de la ley, de la medida, y de alguna u otra manera contar con la reciprocidad de estos otros países que han acogido de manera favorable esta medida tomada por el Congreso de Venezuela a iniciativa del presidente Guaidó y corroborada y validada por el gobierno de los Estados Unidos. Y estimamos que no va a haber ningún tipo de inconveniente en que otros países, aunque no sea de manera formal, acepten la validez de estos pasaportes que están vencidos, vista la imposibilidad o muy pocas probabilidades de que puedan renovarlos de manera válida. Ahora, ya no hablando del tema de poder salir o entrar a los países, ¿cuál es el mayor beneficio que obtienen los venezolanos ya estando en Estados Unidos con el pasaporte vencido? Significativamente es una tranquilidad, puesto que muchos consulados de los Estados Unidos fuera del territorio venezolano no estaban aceptando pasaportes vencidos para sellar visas que ya habían sido aprobadas en los Estados Unidos previamente, inclusive residencias permanentes que estaban solo en espera de una entrevista y de plasmar la visa en el pasaporte. Esos procedimientos estaban totalmente suspendidos por la imposibilidad de tener un pasaporte vigente. Claro, bueno, importante entonces la medida para los que están acá. Otra pregunta, abogada, el tema de los asilos, se han endurecido un poco las medidas con los que están entrando a pie por la frontera sur del país, pero ¿esto está afectando a los que ya están en un proceso de asilo y que hayan entrado en todo caso a través de un vuelo? Bueno, siempre existe la diferencia de procedimiento y logística dependiendo de cómo la persona ingresa a los Estados Unidos, si es con inspección a través de uno de los puertos de entradas, aeropuertos principalmente, o si entra sin inspección a través de las fronteras. Y a través de las fronteras o hasta inclusive en los aeropuertos, personas que solicitan el asilo en ese momento son transferidas directamente a un centro de detención donde existen los tribunales internos que pueden procesar su solicitud. Es quizás un poco más traumático, pero más rápido, pero sí hemos visto que hay muchísimo inconveniente porque no hay claridad de procedimiento, hay mucha lentitud, hay acumulación de casos y hacinamiento inclusive de las personas que están ahorita detenidas en las fronteras en espera de procesamiento de su solicitud. Abogada, se nos fue el tiempo volando. Queríamos hacer una pregunta breve ya para finalizar sobre el tema de la visa E o E2. ¿Nos podría explicar brevemente de qué se trata esta visa? Es un tratado que existe bilateral entre los Estados Unidos y ciertos países del mundo. No quiere decir que sean todos los países europeos, como comúnmente se entiende, sino que puntualmente con cada país
los Estados Unidos ha firmado un tratado para permitir a inversionistas extranjeros residir en los Estados Unidos mientras controlan o gerencian su inversión. También existe la posibilidad de que puedan trabajar bajo el tratado y de que también puedan realizar comercio internacional entre esos dos países miembros del tratado, es decir, Estados Unidos y los países que lo tengan, como la mayoría de los países europeos, excepto Portugal, y muchos de los países de Latinoamérica y Centroamérica también tienen este tratado vigente, para que exista una posibilidad de que inviertan en los Estados Unidos una cantidad sustancial, no especificada, pero sí de alguna manera relevante, y que puedan de alguna manera con su familia establecerse en los Estados Unidos y monitorear esa inversión. ¿Esta visa da pie a la residencia y posteriormente a la ciudadanía? Ninguna visa. Ninguna. Ninguna visa lleva ni se convierte en residencia. Es importante que paralelamente, antes o después, la persona busque la medida de lograr una residencia permanente en los Estados Unidos, que van a ser por los canales que siempre han estado disponibles. Pero una Claro. visa no es un puente ni un acceso a una residencia, ni es un requisito para una solicitud de residencia, y eso siempre lo enfatizo, para que Claro. las personas no cuenten o hagan un esfuerzo sobrenatural por tener una visa con expectativas falsas de que van a lograr a través de esa vía una residencia. Claro, abogada, muchísimas gracias por su tiempo y será hasta una nueva oportunidad. Siempre a la orden, amigos. Que estén todos muy bien. Gracias, era la abogada Iliana Arias Tobar, a quien le agradecemos por su tiempo, y nosotros continuamos con mucho más aquí en De Latinos.